Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Agárrate. Si estás buscando un local comercial en la estratégica zona de El Doral, yo te recomiendo Elite Centre at Doral. Ese es un edificio totalmente inteligente con sótano de estacionamiento para visitantes. Va a ser el primer edificio boutique de la zona. Y en este momento los locales comerciales, todos los que quedan, todavía tienen precio de preventa, así que hasta como inversión es sumamente rentable. El piso 5 está disponible, es un espacio perfecto para un restaurante. De todas maneras quedan locales comerciales para todo tipo de negocios. Visita Elite Centre at Doral si estás buscando un local comercial de verdad bueno en la estratégica zona del Doral. Bueno, el jueves, cuando nos despedimos hasta el día de hoy, estaba todavía turbia la situación en la Universidad de Carabobo con las elecciones estudiantiles, las elecciones de la Federación de Centros Universitarios. Vamos a escuchar a Pablo Aure en un video que dejó en las redes el día de hoy. Y después vamos a conversar con Marlon Díaz. Marlon es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, que fue electo a pesar de la barbarie, fue electo a pesar de que todo el peso y todo el poder del gobernador Rafael Lacaba, que trató de impedir que los estudiantes se manifestaran de forma libre su voto, a pesar de todo esto, a pesar de todos los hechos de violencia que vimos durante el proceso de elecciones el pasado miércoles, Marlon Díaz terminó siendo el presidente de la Federación de Centros Universitarios y vamos a conversar hoy con él. Pero primero vamos a escuchar al profesor Pablo Aure. Temas electorales del país, y el profesor Pablo Aure me estaba diciendo que a él le ha parecido esa muy mala estrategia siempre. Entonces, quiero que... Sí, mire, vamos a tratar de dividir esto en dos segmentos, ¿no? Esta respuesta. Ahorita acabamos de salir de un proceso electoral universitario, para mí ya eso es página pasada, ya eso ocurrió. Nosotros como autoridades, como profesores, cumplimos nuestro rol de garantizar el proceso. Ya la comisión electoral, la válida, la legal, pronunció los resultados, ya se adjudicaron quiénes fueron los vencedores y punto, clavo pasado para mí, ya eso es clavo pasado. Allá el gobernador que siga con su alaraca, con su cuestión, que fue, fíjense ustedes, una elección universitaria. Sí. El perdedor fue el gobernador, o sea, fíjense ustedes, ¿para qué se meten esto, señor? ¿Para qué se meten esto? Si saben que los universitarios no queremos nada con el régimen, si saben que los universitarios que le han quitado el presupuesto, que los profesores se han ido, los empleados, los obreros, ha bajado la matrícula, ¿cómo van a pensar que van a ganar una elección? Profesor, es que a mí me hicieron una pregunta por Twitter y decía, en la ley de universidades, en alguna parte aparece que el gobernador de un estado debe estar involucrado en una elección estudiantil. No vale, es un metiche. ¿Cómo va a estar involucrado? No, el gobernador es el gobernador. Las universidades somos autónomos. Métase esto en la cabeza, señor gobernador. Métase en esto. Las elecciones universitarias las deciden los estudiantes, los profesores. Más nada, estas eran unas elecciones estudiantiles. Para nada tiene que ver la gobernación del Estado, ni la presidencia de la República, ni nadie. Entre ellos se ponen de acuerdo y eligen a los que les parezca que han metido un gobernador en esto. Por eso saliste con la tabla en la cabeza. Ahora, lo otro, ya pasando esto y que siga con su descrédito, todas esas cosas que ya la gente sabe quién. Miren, por cierto, Rafa y amigos que nos están viendo, yo estoy muy preocupado por ese lenguaje, pero no por mí. Estoy preocupadísimo por los muchachitos, por la gente que está en edad escolar, por la gente que está en secundaria, por esas personas que... Bueno, ese es el profesor Pablo Aure y ya tenemos vía Skype a Marlon Díaz, que es el nuevo presidente de la FCU en la Universidad de Carabobo. Buenas noches, Marlon, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Patricia. Muchísimas gracias por el enlace.
Y bueno, un saludo a toda la audiencia a nivel nacional e internacional que está muy al pendiente de lo que ocurrió este 14 de noviembre en nuestra Universidad de Carabobo. Sí, Marlon, sabes que yo quisiera hacer como un recuento de lo que ocurrió el miércoles, porque todo ha sido tan confuso y tú sabes que los medios de comunicación locales están, están coartados, no pueden decir las cosas como son. Ahí se corrieron audios por WhatsApp, etcétera. Eso no es información real. Yo quiero que tú primero nos hagas el recuento de qué fue lo que ocurrió ese día y después vamos a conversar bien acerca de la situación universitaria, la situación de ustedes, lo que está ocurriendo en la Universidad de Carabobo. Cuéntame primero lo que pasó ese miércoles. Mira, yo no solo quiero hablarte de lo que pasó ese miércoles, sino para que la audiencia entre más en contexto de lo que pasó incluso meses antes. Aquí hay una realidad que hace meses estas elecciones han sido convocadas por parte de la Comisión Electoral Estudiantil y bueno, desde allí la Gobernación del Estado de Carabobo ha pretendido inmiscuirse en unas elecciones que es netamente de movimientos estudiantiles, donde nosotros nos hemos puesto de acuerdo en una plancha unitaria opositora, más de 25 movimientos estudiantiles, representantes de partidos y no partidos, sino movimientos independientes también que adversan al gobierno nacional. Nos hemos puesto de acuerdo en virtud de una candidatura unitaria, bueno, representada en mi persona hacia la presidencia de la Federación de Centros Universitarios y hacia las presidencias de distintos centros de estudiantes. Ahí empezó una campaña electoral bastante limitada a nivel de recursos y a nivel presupuestaria, donde logramos sacarla adelante, primordialmente por el gran descontento que tiene la comunidad estudiantil en virtud de bueno, este gobierno nacional que se ha encargado de asfixiar la Universidad Venezolana. No es nada más la Universidad de Carabobo, sino también la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Oriente, la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, y no nada más la autónoma, sino cualquier tipo de universidad en este momento se ve en una profunda crisis de presupuesto que no le permite seguir avanzando como universidad. Entonces, bueno, a partir de allí llega el día 14 de noviembre, unas elecciones estudiantiles bastante particulares. En primer lugar, porque fue una afluencia increíble de estudiantes que quisieron asistir a elegir a su representación estudiantil ese día. Nosotros no esperábamos esa afluencia de estudiantes a ejercer el derecho al voto, pero precisamente llegó esta gran cantidad de compañeros de clase que quisieron, bueno, manifestar su descontento con la actual situación de Venezuela y de la universidad, pero también para manifestar su voto de confianza a esta representación nueva estudiantil que nos ratifica a nosotros como fuerza en la universidad, que nos ratifica como representación estudiantil y que hoy podemos decir con actas en mano, incluso con firma de testigos oficialistas, que tenemos la mayoría de votos por una amplia ventaja sobre la otra plancha oficialista. Y al frente de eso que tú estás informando, ¿qué está haciendo Rafael Lacaba? Porque es que él hizo un show ese día, sacó unos papelitos, informó que ustedes habían perdido el control de la universidad, anunció, además que salieron unos, tú me vas a disculpar, pero una supuesta comisión que el que hablaba era un malandro, el que hablaba con un lenguaje soez, y en un aspecto además de cualquier cosa menos de estudiante o de comisión electoral, bueno, anunciando el triunfo de la plancha del gobernador. ¿En qué posición está Rafael Lacaba en este momento con eso que tú me estás informando? Bueno, el día de la elección estudiantil fue un día, como te digo, bastante importante por la gran afluencia, pero también manchado por una gran ola de violencia por grupos armados que asistieron a la universidad a sabotear este proceso electoral estudiantil. El día anterior a estas elecciones, entre gallos y medianoche, se quiso partir la comisión electoral estudiantil en dos partes porque habían dos miembros que representaban al oficialismo en esta comisión. Y bueno, definitivamente con estos dos miembros que ellos tenían y otro suplente querían armar la mayoría de la comisión, que serían 3 de 5 miembros. Pero nosotros fuimos juramentados el día jueves 15 de noviembre con 3 miembros principales de la comisión, quienes son Eduardo León, quien ha estado amenazado en varias ocasiones por el mismo tema de su presidencia a la Comisión Electoral Estudiantil, que se encontró perseguido también por este hecho, que precisamente se encontraba resguardando una plancha electoral en un sitio para que no le pasara nada especial en virtud de lo que pasaba en la universidad y con esta Comisión Electoral Estudiantil. Entonces, bueno, también tenemos a los otros dos, a los dos vocales que son miembros principales también de la comisión, y estos fueron los que nos juramentaron el día 15 de noviembre, a mí y a la presidenta de la FCU Núcleo Aragua, Daniela Tirado, quienes fuimos los resultantes electos de esta elección estudiantil. Posteriormente, bueno, pasó esta gran ola de comentarios, quienes, bueno, pretenden torcer la voluntad estudiantil que se manifestó este 14 de noviembre, pero creo que la comunidad estudiantil,
ha estado bastante clara de qué fue lo que ocurrió ese día, se sabe de qué lado fue el que vino la violencia y se sabe cuál fue la voluntad de la mayoría de los estudiantes. Si hablamos, por ejemplo, del cogobierno estudiantil, donde están en la totalidad de las actas, donde no fue robada ninguna caja, la unidad estudiantil obtuvo más del 85% de los votos. Y bueno, esta situación se repetiría en el gobierno universitario si no hubiesen sido sustraídas las cajas y quemadas en frente a los estudiantes, tratando de quemar la voluntad estudiantil. Tenemos menos cajas, pero de todas formas el resultado que tenemos de las cajas que pudimos contabilizar con actas en mano nos van a nosotros como amplios ganadores de este proceso electoral estudiantil, donde precisamente, y como bien tú mencionas, donde el gobernador no tiene ninguna competencia ni ninguna atribución por la ley de universidades para inmiscuirse en estas elecciones, más allá de que todos los gobernadores que han pasado por la entidad, yo creo que primera vez que esto ocurre con la Universidad de Carabobo, primera vez que esto ocurre que un gobernador pretenda meterse en asuntos internos de la universidad, porque precisamente no nada más cualquier universidad, sino una de las 5 universidades autónomas del país, y que en este momento pasa una situación bastante complicada. Teníamos 11 años sin elecciones estudiantiles, y como bien te digo, la ley de universidades no le da ninguna atribución ni ninguna competencia al gobernador de la entidad, sino más bien lo que pueda hacer cualquier acuerdo interinstitucional entre estas instituciones que están al servicio del pueblo carabobeño, bueno, precisamente de la máxima autoridad del Estado, pero también del máximo cuerpo colegiado de la universidad, que es el Consejo Universitario. Bueno, precisamente nada de esta situación ha pasado por estos entes colegiados, lo que no se podría llamar un acuerdo interinstitucional, sino que ha sido totalmente a la fuerza, queriendo politizar estas elecciones estudiantiles al punto de convocar una comisión electoral paralela que pretenda llamarlos a ellos como ganadores del proceso. Mira, 11 años sin hacer elecciones, ¿por qué no se hacían elecciones en la Universidad de Carabobo? Bueno, fíjate, yo apenas tengo 20 años de edad, desde que yo tenía 9 años. Exacto. No había elecciones en la Universidad de Carabobo. Eso te iba a decir, o sea, son varias generaciones, son varias promociones que no tuvieron elecciones. Sí, bueno, precisamente 2 generaciones que no tuvieron la posibilidad de elegir su representación estudiantil, y es súper importante que haya ocurrido este proceso dentro de nuestra universidad, y así también se hace el llamado a que en el resto de universidades sea del mismo modo, porque esto hace que se redemocratice el tema de la legitimidad interna de los representantes estudiantiles, no nada más al gobierno estudiantil, sino también al cogobierno, que son los consejeros universitarios, los consejeros de facultad y los consejeros de escuela. Y esto es importante no nada más en el tema de la legitimidad, sino también de que el estudiante necesita tener una representación estudiantil acorde a los tiempos modernos. No se habían realizado estas elecciones, en primer lugar, por una posición judicial por parte del Tribunal Supremo de Justicia, donde no es nada más las elecciones al gobierno estudiantil, sino también a las elecciones de autoridades universitarias que se encuentran frenadas desde hace más de 10 años, no se han podido realizar, bueno, por una interpretación de la ley de educación que pretende pasar por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en segundo lugar, bueno, se intentaron hacer elecciones estudiantiles en la Universidad de Carabobo en el año 2012, donde no se pudieron realizar porque unos estudiantes realizaron un recurso de apelación al Tribunal Supremo de Justicia 2 días antes de las elecciones y se cancelaron. Y el año pasado, donde se iba a realizar con la presente comisión electoral vigente, no se pudieron realizar por el tema de las protestas que se encontraban en el país en ese momento. Entonces, bueno, este año se convoca una elección estudiantil en virtud de esta comisión electoral que había estado desde el año pasado, desde febrero del 2017, con legitimidad interna, juramentada ante la Comisión Electoral Universitaria, ante esta Comisión Electoral Profesoral que se encarga de librar estos procesos profesorales y de autoridades. Esta Comisión Electoral Estudiantil se juramenta ante la Comisión Electoral Profesoral, se encuentra también publicada en Gaceta Oficial. Entonces, en este punto ya no hay manera de que por ningún motivo se piense torcer la voluntad estudiantil creando una comisión electoral paralela que no tiene legitimidad alguna. Dime una cosa, Marlon, después de que pasó todo esto, después de que, bueno, ya el 15, ya se dijo que eran ustedes los que era la plancha que tú encabezas, la que resultó electa, etcétera. Volvieron los estudiantes a la universidad porque el pánico que se escuchaba en los audios que se transmitieron por WhatsApp, los muchachos estaban muy asustados y con toda la razón del mundo, no por cobardía, sino ¿cómo no te vas a asustar con lo que estaba pasando? ¿Han regresado a la universidad? ¿La cosa se ha normalizado? Es que yo quiero que entre la audiencia en contexto de qué fue el escenario de terror que vimos el día 14 en la Universidad de Carabobo.
bueno, camionetas blindadas, sin placa, sin ninguna identificación que supiéramos de dónde venían estas camionetas, con 20 personas atrás encapuchadas, con armas, no nada más armas de asalto, sino armas de guerra, encima de estas camionetas, apuntando a todos y cada uno de los estudiantes que se encontraban en el camino. Aquellos que grababan quitaron más de 100 teléfonos entre la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, más de 100 teléfonos robados. O sea, yo quiero que quizás aquí en Venezuela estamos acostumbrados a eso, pero que la audiencia internacional se entere que en una universidad autónoma y pública se encontraban armas de asalto como R-15, como Kalashnikov, apuntando a estudiantes universitarios que sencillamente habían asistido a la universidad a ejercer su derecho al voto. Entonces, esto es una situación complicada, donde nosotros repudiamos totalmente y pedimos que se investigue de manera exhaustiva quiénes eran estos grupos violentos que se acercaron a la Universidad de Carabobo, de dónde provenían, y en ese sentido nosotros también nos comunicamos con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le denunciamos esta situación que se vivió en la Universidad de Carabobo, y de esta manera también muchos medios regionales, nacionales e internacionales han pedido el informe de incidencia que nosotros hemos llevado a cabo para relatar todo lo que ha pasado desde el 14 de noviembre, incluso antes, persecuciones a autoridades universitarias, que más allá de que uno pueda coincidir o no con la gestión de estas autoridades, yo creo que representan lo que es la autonomía actualmente de nuestra universidad, no nada más de la Carabobo, sino, como comenté al principio, de toda la universidad venezolana. Y bueno, también persecuciones a dirigentes estudiantiles. Tenemos el caso de nuestros compañeros que se encuentran en este momento presos por motivos políticos, por el tema de las elecciones estudiantiles, que son Ramón Bravo, el director de comedores, e Iván Uzcategui, quien es el expresidente de la Federación de Centros Universitarios. Una situación bastante particular con nuestro compañero Celis Blanco, quien es dirigente, quien fue en vida dirigente de Acción Democrática, secretario juvenil de Chichiriviche en el estado Falcón, quien era candidato al Consejo de Facultad de Educación y que falleció días antes de la elección, asesinado, principalmente se pensaba que era por causas naturales. Después determinó la autopsia que fue asesinado. Hasta este momento no conocemos el móvil del asesinato, y nosotros también exigimos que se realice una investigación exhaustiva. En primer lugar, de estos grupos irregulares que se encontraban merodeando la universidad, creando el terror, robando teléfonos, robando artículos personales, robándose las cajas electorales de los sitios de donde se encontraban las mesas de votación, amenazando profesores universitarios, quienes fungían como miembros de mesa. Toda esta situación irregular, pedimos investigación acerca de esto, de nuestros compañeros presos y también de nuestro compañero Celis Blanco, quien lamentablemente falleció mientras era candidato al Consejo de Facultad de Educación. Bueno, Marlon, muy grave todo lo que estás diciendo. Vamos a ir a un corte, y al regreso yo quiero que pongamos todo esto en contexto con las universidades en todo el país, ¿no? Porque así como tú lo decías, el hecho de que durante 11 años no se hicieron elecciones en la Universidad de Carabobo, no estamos viendo movimiento estudiantil en ninguna parte del país. Por ejemplo, con esto que les ocurrió a ustedes, en años anteriores hubiera habido manifestaciones en todo el país, en todas las universidades, y no lo hemos visto, ¿no? Pero al regreso vamos a seguir hablando con Marlon Díaz y pensar, chicos, que el que ocasionó todo esto, que es Rafael Lacaba, es un personaje que muchos tienen como candidato a un supuesto gobierno de unidad nacional, es decir, un gobierno, ese es el cuento que tienen, un gobierno combinado entre el comunismo, el chavismo, el madurismo y la supuesta oposición. Entonces, Lacaba sería el que encabezaría ese gobierno. Este personaje que, por cierto, les cuento que la semana que viene les voy a presentar una investigación a todos los que se le han perdido en el Cementerio del Este una lápida. Sepan que Rafael Lacaba está detrás de este negocio, y yo la semana que viene les voy a contar cómo es parte de la investigación que estuve haciendo durante este fin de semana. Vamos a ir a un corte, y al regreso seguimos conversando con Marlon Díaz, pero primero quiero recomendarte, si te quieres comer una parrillita aquí en Miami, que visites Piamonte Miami. Es la mejor parrilla aquí en Miami. La verdad es que es deliciosa, te la preparan en el punto que te gusta la carne, con esos acompañamientos que tanto nos gustan a todos los latinos, esas arepitas, esos plátanos tan divinos, los patacones. Así que visita Piamonte Miami, porque además son los mejores precios, y los postres de Piamonte son deliciosos, hechos en casa por Sweet by Rose. Vamos a un corte y seguimos al regreso conversando con Marlon Díaz. Ya volvemos.